22 y también en el capítulo 25 de San Mateo. Y vamos ahí a leer algo y luego pasamos al capítulo 5 de Efesios. Tenemos unas cuantas escrituras, las vamos a leer para seguir a entrar en el mensaje. Capítulo 22 comenzando en el verso 1 hasta el 14 y luego San Mateo 25. ¿Están listos ya? ¿Estamos listos? Escuchen entonces la lectura de la palabra mientras ustedes la siguen en sus Biblias. Esta es la parábola de las bodas. La parábola de las bodas del Cordero. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los llamados, he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está prevenido. Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron y se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Esto fue lo que hicieron a los profetas, que los mataban a los profetas. Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a sus ciudades. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora pasemos a San Mateo capítulo 25. Y leamos desde el verso 1 en adelante, donde nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: dando de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Efesios 5, del 22 en adelante, estamos hablando de bodas, de las bodas del Cordero,
y de la venida del esposo para casarse con la esposa. Ahora veamos lo que es la ley del matrimonio. Efesios 5, comenzando en el verso 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, mas la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Y la sustenta y regala así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es. O sea, el misterio del matrimonio en lo literal es un misterio grande. Este misterio grande es. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Oyó usted bien eso? Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Todo esto que el apóstol San Pablo ha hablado lo está tipificando para mostrar a Cristo y a su esposa. Oremos un momentito. Padre, en esta mañana te pido, hables a nuestros corazones. Este tema, Padre Celestial, de Cristo y la iglesia, del esposo y la esposa espiritual, te pido, Señor, nos los hagas claro en esta mañana. Háblanos, oh Padre Celestial, te lo pido en el nombre eterno y glorioso tuyo, en el nombre del Hijo de David, el esposo. Amén, amén. Puede sentarse. En esta mañana vamos a ponerle un tema sencillo a lo que hemos de hablar en esta mañana. Podríamos ponerle como tema una pregunta. ¿Para qué estamos casados con Cristo, nuestro esposo? Vamos a ponerle ese tema, esa pregunta vamos a ponerla por tema. ¿Para qué estamos casados con Cristo? Como hemos leído aquí en las Escrituras, que hemos tenido 3 lugares, hemos visto que para el tiempo del fin se llevarían a cabo las bodas del Cordero. Para ese tiempo del fin sería en que el esposo aparecería en la escena y entonces las bodas se llevarían a cabo. Recuerden ustedes que siempre una boda correcta siempre se lleva a cabo estando la novia y el novio presente. Y las bodas de Cristo con su novia serían llevadas a cabo estando el mismo Cristo presente.
y ella estaría presente también la novia, y cuando le fuese leída la ceremonia, cuando fuese hablada la palabra de matrimonio para esa pareja que se casarían, ella tendría la oportunidad de decir sí o no. También el esposo o el novio tendría la oportunidad de decir si tomaba a esa novia, a esa muchacha, si la tomaba por esposa o no. Ahora todo esto, mirándolo en la forma natural de unas bodas, en lo natural de una joven con un joven, entonces, cuando miramos eso y vemos todos los requisitos que hay para que sea llevada a cabo una boda, entonces también vemos los requisitos que hay para ser llevada a cabo una boda espiritual, o sean, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se llevarían a cabo, ¿dónde? Aquí, en la tierra, en la casa de la novia. En este lugar se llevarían a cabo esas bodas. Ahora veamos que el novio tenía que aparecer. Y estaba prometido que el esposo habría de venir. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes nos dice, y a medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es un clamor? Un clamor es un mensaje. Ese clamor, ese mensaje es la apertura de los sellos. A medianoche se oyó un clamor, se oyó un mensaje. Y ese mensaje que decía, he aquí el esposo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Por eso dice, salid a recibirle. ¿Para qué? Para casarse con el esposo, el cual es Cristo. Y las que estaban apercibidas salieron a recibir al esposo. ¿A recibirlo cómo? A recibirlo como esposo. Al recibirle como esposo, ¿qué pasa? Entonces, cuando una muchacha recibe a su novio como esposo, lo acepta como esposo, y él la acepta a ella como esposa, ¿qué pasa? Quedan casados. Cuando estas vírgenes prudentes vienen y reciben al esposo, salen y reciben al esposo, quedan casadas con él. Pero las fatuas, ¿qué les pasó? Las fatuas no tenían aceite, entonces comenzaron a pedirle aceite a las prudentes y las prudentes le dijeron, no, vayan ustedes a buscar aceite, porque el que tenemos no lo podemos dar. Lo necesitamos para entrar a esas bodas. Ve usted entonces cuando vinieron las fatuas, no se sabe si traían aceite. Y donde fueron a buscarlo, de seguro no lo iban a conseguir. Entonces cuando llegaron las fatuas, ya las que estaban preparadas, las que tenían aceite, las que tenían, ¿qué? Aceite tipifica Espíritu Santo. Los que genuinamente tenían el bautismo del Espíritu Santo en el alma. Y esos son las vírgenes prudentes, esos son los verdaderos hijos de Dios. Las vírgenes fatuas es el otro grupo que no tiene aceite en su lámpara, no tiene aceite en el alma, no tiene el Espíritu Santo en el alma. Tiene dones, tiene de todo, tiene una unción también sobre él. Está bautizado con el Espíritu en su espíritu, pero no en el alma. Entonces, su lámpara lo que hacía era que estaba apagándose. ¿Ve? Porque no tenía aceite acá adentro, el aceite no tenía aceite acá. Ahora veamos que todo esto acontecería ¿cuándo?
en el tiempo final, cuando las edades de la iglesia hubieren terminado. Entonces, encontramos que esa medianoche que se oye el clamor, medianoche es la hora más negra de la noche, es la hora más oscura. Y este tiempo final es el tiempo final más oscuro de todos los tiempos. Es el tiempo de la Odisea. Y en todas las edades de la iglesia hubo luz. Pero cuando llega la Odisea a su final, se queda sin luz. Se queda a medianoche. Se queda totalmente en tinieblas. Entonces, ¿qué sucede? Estando viviendo en el tiempo de la Odisea, en el tiempo de oscuridad espiritual, a esa hora es que llega el esposo. Él dijo que llegaría como ladrón en la noche. Y así estaba prometido y así habría de llegar. Cuando las edades hubieran terminado y ya lo que hubiera fuese oscuridad total en la última edad, que sería la Odisea, la cual estaría en total tiniebla, o sea, a medianoche. A la medianoche, o sea, la hora más oscura, más negra, espiritualmente hablando, religiosamente hablando. Y el esposo llegaría como ladrón en la noche. Ahora usted ve que si un ladrón llega de noche y no hay luz, la luna no está alumbrando, y la luna que representa a la iglesia no estaría alumbrando, porque ya su tiempo de alumbrar habría terminado. Ya el tiempo de la Odisea alumbrar habría terminado y ya entonces estaría en oscuridad. Ustedes saben, cuando sale la luna, hay tiempos donde la luna está luna llena, alumbrando completita. Pero hay tiempo que va menguando hasta que se queda en total oscuridad, como quedó la Odisea. Y cuando se está en total oscuridad, entonces, ¿qué pasa? Llega el que se va a llevar la prenda más hermosa que hay en esta tierra, y nadie sabe qué es. El que dijo que vendría como ladrón en la noche para llevarse la preciosa y hermosa prenda más valiosa que hay sobre la tierra, que es la novia del Señor. Nadie sabe que es el esposo. ¿Por qué? Porque ha venido a medianoche. Y entonces pasa como pasó cuando vino en medio del pueblo de Israel. Él vino en medio del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba a medianoche también. La edad de la iglesia hebrea estaba en oscuridad total. La dispensación de la ley había concluido y lo que había era tiniebla espiritual en medio del pueblo de Israel. Y vino Dios en carne humana en medio de ellos, el novio, y lo rechazaron y lo mataron, no lo conocieron. Luego, cuando la iglesia gentil, en esta segunda dispensación que ha pasado, estaba totalmente en tinieblas, regresó nuevamente el esposo como ladrón en la noche, manifestado en carne humana, metido dentro de un cuerpo con un cuerpo humano. Vino, habló con la novia, le hizo el amor a la novia, a su novia. Fue hecho el matrimonio, fue celebrada la boda. Y entonces, ¿qué pasa? La novia queda casada automáticamente cuando recibe la palabra del novio. O sea, cuando ella le dice sí, cuando ella le acepta como el esposo y le reconoce como el que habría de venir como ladrón en la noche, cuando le reconoce y le acepta, queda casada. ¿Ve usted? Toda persona como individuo está
casado con el Señor y pertenece a la novia que está casada, cuando reconoce al Señor manifestado en medio nuestro en este siglo XX en carne humana, en el séptimo mensajero. Mientras tanto, la persona no pertenece a la esposa. Está diciendo que es novia, pero todavía no está casado. No pertenece al grupo que está casado, porque cuando una muchacha está casada con un muchacho es cuando ha tenido la oportunidad de oír las palabras para escoger y decidir si le acepta o no le acepta. Si le acepta como esposo o no le acepta como esposo. Ahora en esto tenemos siempre que tener cuenta, los jóvenes deben de tener cuenta, las muchachas y los muchachos deben de tener mucha cuenta, y los padres también deben de ser cuidadosos con sus hijos para que el diablo no le tienda una trampa a los jóvenes. Todo joven debe ser cuidadoso en estas cosas y no comprometerse con ninguna muchacha, ni ninguna muchacha comprometerse con ningún muchacho hasta que no estén seguros de que están en la perfecta voluntad de Dios. Y cualquier muchacha o cualquier muchacho que trate de salirse con listerías, tratando de tenderle una trampa el uno al otro para tomarlo por la palabra, para hacerlo, para atarlo por la palabra y que queden comprometidos, tenga cuidado. Debe de tener mucho cuidado porque usted está actuando en una manera incorrecta y esa es astucia del diablo, y el diablo y todos los que trabajan con él, el Señor les tiene también algo preparado. Usted está usando de astucia, ya sea muchacha o sea muchacho, y usted en forma astuta está tratando de atar a la otra persona. Tenga cuidado, porque si usted actúa de esa manera y usted ha engañado a la otra persona, y los engañadores tienen un premio que el Señor les va a dar. Tanto los engañadores como los mentirosos, usted cae también en el grupo de los mentirosos. Recuerde que lo de Ananías y Zafira se va a repetir. Tenga usted mucho cuidado que usted no vaya a ser uno de ellos. Actúe seriamente frente a la palabra de Dios. Y sépase que estos no son momentos ni es una hora para estar jugando con la palabra de Dios, tratando de engañarse el uno al otro. Usted actúe seriamente, ponga las cosas en las manos del Señor, y si no está conforme al plan del Señor y no es la voluntad de Dios, y no es el compañero o la compañera que Dios ha escogido para usted, entonces no diga sí, sino diga lo siento. Sépase usted bien eso, porque toda cosa y toda unión que sea en la permisiva voluntad de Dios, eso le traerá problema a ambos. ¿Quiere usted hacer conforme a la voluntad permisiva o conforme a la perfecta? La permisiva siempre trae problemas. En la permisiva voluntad de Dios, ¿sabe cómo funciona la permisiva voluntad de Dios? Dios por su palabra le hace conocer a usted su perfecta voluntad. Por su palabra usted conoce cuál es la voluntad de Dios. Usted lleva su caso a la palabra, usted lo chequea por aquí, por allá y por todos lados con la palabra, y usted sabe si está en la perfecta o no está en la perfecta. Si no cuadra con la palabra, entonces no está en la perfecta voluntad de Dios. Esta es una hora en que usted debe orar mucho para que ustedes jóvenes no vayan a hacer yugos desiguales en esta hora tan avanzada en que estamos, porque mejor le es uno estar solo para los días que vienen, que son días de apretura, y no estar atados
llenos de hijos en la permisiva voluntad de Dios. Porque siempre le traerá problemas a ustedes. Así es que ya estando en el tiempo en que estamos, cada cual debe moverse en la perfecta voluntad, ya que Dios ha revelado por su manifestación en carne, nos ha hablado su perfecta voluntad. Tenga cuidado en esta hora en que estamos. Dios ya ha hablado por su palabra. Bástele lo que Dios ha dicho por su palabra. Si usted no le gusta o no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios le dice a usted y la posición en que Dios lo coloca a usted para actuar en esta hora, entonces usted tratará de que la permisiva voluntad de Dios se manifieste para usted actuar en la permisiva, y entonces ¿sabe usted lo que le va a pasar? Usted va a tener unos sueños muy bonitos. Usted va a oír voces muy bonitas. Usted va a sentir muchas cosas muy buenas para usted moverse en la permisiva. Pero usted tiene que decidirlo, se queda con lo que la palabra dice, o busca sueños o visiones, o busca que alguien le diga o que le aconsejen esto para usted actuar en la permisiva. Pero sépase que siempre tendrá problemas en la permisiva. Y después de usted moverse en la permisiva, usted desearía mejor nunca haber actuado en la permisiva voluntad de Dios. Bástele la experiencia de los que ya se han movido en la permisiva. Y si usted quiere saber lo que es haberse movido en la permisiva, pregúntele a cualquier persona que se haya movido en la permisiva, pregúntele a ver si no ha tenido problemas. Y lo seguirá teniendo. Porque Dios no respalda a nadie. Y la bendición de Dios no puede fluir totalmente cuando alguien se mueve en la permisiva voluntad de Dios. Uno se tiene que tener a las consecuencias después. Después usted no se puede quejar a Dios de esto ni de lo otro, sino porque usted fue el que eligió. Y Dios le da a ustedes jóvenes el privilegio de usted elegir quién será su compañero, a ustedes jóvenes, y a ustedes muchachas le da Dios el privilegio de usted elegir a quién usted acepta como compañero. Y ustedes jóvenes, Dios le da el privilegio de que usted escoja. Pero también le da el privilegio de que usted chequee con la palabra de Dios a ver si usted escogió bien. Y seguida que usted descubre que estaba escogiendo mal, no me puedo comprometer en esto, porque esto no está de acuerdo en la palabra, así que... Y entonces sigue esperando en el Señor para que el Señor le dirija, para que usted cuando escoja y se comprometa, sea con la que Dios ha predestinado para usted desde antes de la fundación del mundo. Sépase que si usted escoge y escoge mal, recuerde que esa le pertenecía a otro y no a usted. Usted más bien lo que está es interrumpiendo el plan de Dios y lo que Dios ha predestinado. Entonces mejor es que busquemos al Señor y la dirección del Señor para que podamos escoger la que Dios ha predestinado para cada cual, porque en este tiempo hay la luz de la palabra de Dios para ver lo que escogemos. Los que no tuvieron la oportunidad, porque no conocían el mensaje y el mensaje no había llegado, pues Dios tendrá misericordia. Y usted clame al Señor cada vez que vea pues que las cosas no van bien, para que el Señor le ayude, porque usted no sabía estas cosas, pero ahora el que las sabe, pues tiene el privilegio de que podrá escoger correctamente y no fallará, y será una bendición su hogar, una bendición su matrimonio, y ambos servirán al Señor. Sépase que el matrimonio es para ser feliz y no para ser infeliz, sino para ser felices y servir mejor al Señor que antes, o sea, poderle servir mejor al Señor que cuando estaban solteros. Si es compañero que no era el que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, o compañera que no eran
los que Dios había predestinado, entonces no podrán servir bien al Señor y nunca tendrán el 100% de la felicidad que tanto todos anhelamos. ¿Es eso lo que usted anhela cuando se casa? Felicidad total y bendición de Dios y poderle servir a Dios. Pues tiene que ser entonces con la que Dios haya escogido y con el que Dios haya escogido. Si no, entonces no habrá una total felicidad. Podrá haber un % muy alto, pero no la total. Bueno, ahora esto lo miramos y lo miramos desde el punto espiritual, porque lo más importante es la parte espiritual, lo cual tipifica a Cristo y a su novia. Y entonces cuando lo vemos de esa parte, entonces eso nos cubre a todos. También la parte física nos cubre a todos, porque tanto los que se han casado como los que se van a casar pasarán por ese camino. Ahora veamos, yo no deseo, mi deseo no sería, no es que vaya a cumplirse en alguno de nuestros amados hermanos o de los jóvenes lo de Ananías y Zafira. Pero sabemos que en alguien se cumplirá. Ahora, si en medio nuestro se cumpliese, no se cumpliría por falta de advertencia, sino por cabecibano, podríamos decir, ¿verdad? Por darle con la cabeza a la pared. Y entonces sería de juicio para uno y de bendición para el resto, para que entonces anden derecho el resto y sepan que con Dios no se juega. Entonces sería de bien para el resto. Ahora yo creo que los jóvenes, tanto muchachas como muchachos aquí, yo creo que desde el púlpito ha salido la palabra de Dios para mostrarles cuál es la posición de cada uno de ustedes y que sepan actuar en esta hora en que estamos y que no se dejen enredar de nadie. El diablo tratará de enredar tanto a los mayores como a los jóvenes. Y en diferentes formas el diablo trata de enredar al pueblo de Dios. Por lo tanto, todo lo que no esté de acuerdo a la palabra, al mensaje de la hora, entonces ya usted sabe que usted lo mejor que puede hacer es dejarlo a un lado y seguir con la palabra del Señor. Ahora vamos a ver esto. Recuerden que les he aconsejado siempre a los jóvenes, siempre les he aconsejado a los jóvenes, y ustedes muchachas, ustedes muchachos, recuerden que algunas veces hay muchachas y hay muchachos que le interesa, por ejemplo, a un muchacho le interesa a tal muchacha y ella no está interesada, pero luego pues se interesa un poquito y trata de atarla con la palabra y después trata de reclamar de que ya le dio la palabra. Y si usted ha hecho eso con esa astucia, usted es un engañador. Pero también hay muchachas que se quieren salir con la misma listería para tratar de atar a algún muchacho y que no se le puede escapar y que después tenga entonces que, como comprometió la palabra, entonces cumplir su palabra. Tenga cuidado. No haga eso, eso no agrada al Señor y usted está actuando de una manera incorrecta. Y Dios lo puede llamar a juicio y la palabra ser la hablada y usted decir ya está atado y Dios desatarlo. Y Dios desatarlo. Usted sabe cómo Dios lo desataría, cumpliendo lo de Ananías y Zafira. Así es que tengan mucho cuidado, jóvenes, ustedes, sus padres, pues ellos también ven lo que ustedes no pueden ver. Estén de acuerdo con sus padres en estas cosas, de modo que cuando ustedes decidan y vean que está en la perfecta voluntad del Señor, sus padres también puedan decir
estás eligiendo bien y vemos que es la voluntad del Señor. No hay ningún impedimento. ¿Ves? Nunca se pongan a luchar con sus padres y no vean el caso juntamente con sus padres. Pídale en el consejo a sus papás, ustedes muchachos, pídale en el consejo a sus papás, dígale, mira tal muchacha, cómo tú ves tal muchacha, qué tú ves en ella, porque ustedes saben que siempre dicen que el amor es ciego. Dicen así que el que está enamorado no ve nada, pero los padres pues. Le dan a sus hijos lo que no le conviene. Los varones estén de acuerdo con sus papás, también las muchachas estén de acuerdo con sus papás. Recuerden que los mejores amigos que ustedes pueden tener son sus padres. Más nadie. Así es que ellos desean lo mejor para ¿quién? Para ustedes. Así es que estén en armonía en esta hora final en que estamos. Bueno, si yo les dijera algunas cosas más sobre eso, hablaría algunas cositas duras de cómo la Biblia enseña en cuanto a la autoridad que tienen los padres en estos casos de los noviazgos de los hijos. Así es que estén en buena armonía los padres con los hijos para que todo les salga bien. Ahora vamos a virar el cuadro un poquito para ver unas bodas celebrándose. Está la muchacha, ahí están los testigos, está el novio también y está el que los va a casar, está él, el que celebra la ceremonia. Entonces, ahí el ministro les habla y entonces, por la palabra que es hablada, ellos dicen sí o dicen no. O sea, le recibe o no le recibe. Ahora veamos que el novio celestial y la novia terrenal han tenido un encuentro aquí en la tierra. La novia celestial estaba aquí y estaba esperando al novio. Y el novio celestial prometió que habría de venir. Tendría que venir como estaba la novia. La novia estaba como en carne humana, entonces el novio tenía que venir vestido con carne humana también para poderse casar con la novia. Pero estas bodas son unas bodas espirituales. Y siendo unas bodas espirituales, entonces hay una relación espiritual, una relación marital espiritual entre el esposo y la esposa. Y en esa relación marital espiritual, entonces ahí el esposo desea tener relaciones maritales con su esposa, los cuales son recién casados. Al tener relaciones maritales en lo espiritual con su esposa, entonces la esposa queda embarazada. Queda embarazada, y al quedar embarazada, ¿de qué queda embarazada? Queda embarazada de Cristo, la palabra. Entonces lo que es engendrado en ese vientre es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que fue engendrado en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo? La palabra. Y cuando nació aquello que había sido engendrado, ¿qué fue lo que nació? La palabra en carne humana. Y entonces aquella palabra en carne humana tenía un nombre. El nombre de su Padre para la redención. Ahora nosotros vemos que
el tiempo de las bodas ha llegado, vemos que el esposo ha venido, vemos que ha venido en carne humana. ¿Quién es el esposo? El esposo es Dios. El esposo es el Espíritu Santo, el cual se ha encarnado para poderse casar con su novia. Ahora veamos aquí en el mensaje de desesperación, para que ustedes vean que el Espíritu Santo, Dios, que es Espíritu, se ha encarnado para poderse casar. Dice, y ahora el Espíritu Santo completo visita a la iglesia, manifestando a Dios en carne humana. Metido dentro de un cuerpo. Igual como hizo antes de la quema de Sodoma, lo cual fue un tipo. Él apareció a Abraham. Todas las cosas que no había hecho a través de las edades de la iglesia, ahora las está haciendo, volviéndonos a la palabra. Porque todos los mensajes tienen que estar conectados con toda la palabra. Y en los últimos días, los 7 sellos han sido abiertos para reunir todas las cosas que habían sido pasadas por alto a través de las edades, y así juntar todo esto en un solo cuerpo, la novia. Porque todos aquellos que vivieron en esas edades no podían ser perfeccionados sin que esta iglesia, la novia de los últimos días, fuese perfeccionada. Y así perfeccionarlos a ellos. Y entonces todos juntos ser raptados. La señal, Jesucristo, el Espíritu Santo está entre nosotros. Debemos reverenciarlo. ¿Cómo estaba en estos días finales? Estaba en carne humana, en la carne humana del séptimo mensajero. Estaba encarnado ahí al final de fuego. Jesucristo el mismo. La señal, el Espíritu Santo es el mismo. Entonces estaba encarnado, ¿para qué? Para casarse con su novia. Ahora veamos, aquí en el mensaje titulado, hoy se ha cumplido esta escritura, usted encuentra que la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, que vendría como el esposo, como el león de la tribu de Judá, eso sería en los últimos días. El profeta dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuán preciosas son las escrituras. Notó usted en Isaías 61 del 1 al 2, de allí es de donde nuestro Señor estaba leyendo. Ahora, a la mitad del segundo versículo, Él se detuvo donde dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, para predicarle el año agradable del Señor. Allí se paró. ¿Por qué? Porque la otra parte del versículo, para traer juicio, no se aplicaba a su primera venida, sino a su segunda venida. Entonces vemos que las escrituras nunca fallan. Siempre son perfectas. Jesús se detuvo exactamente donde se paró la escritura. Porque hasta allí era lo que habría de ser vindicado en su día. Ahora eso fue en su primera venida. En la segunda venida es cuando Él traerá el juicio sobre la tierra. Y no en aquel día, y no en la primera venida. Ahora, veamos que ahora vemos, se conocen estos símbolos del zodiaco que tiene, el primer símbolo es Virgen, o Virgo, que es la Virgen, la cual tipificaba a María. Y por María vendría, ¿quién? Vendría el Mesías, vendría el Cordero de Dios. Pero la segunda venida de Cristo vendría por el símbolo de el león, que es el león de la tribu de Judá. Nuevamente el mismo Señor viniendo por segunda vez, pero en carne humana como vino la primera vez. Ahora vemos que todo esto se ha estado cumpliendo y la gente no se han estado dando cuenta. Ahora veamos a ver si vino o no vino la segunda vez. Veamos a ver si vino como el león de la tribu de Judá o no ha venido como el león de la tribu de Judá. Veamos a ver si la segunda venida de Cristo
se ha cumplido o no. Dice el profeta: yo les he leído las escrituras mostrándoles más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días. La generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ahí lo tiene. Esta sería la generación que vería el retorno literal de Jesucristo viniendo por segunda vez a la tierra. Y el profeta dice, ya se lo he probado más de una docena de veces por las escrituras, que esto es el cumplimiento, que se ha cumplido ya. Y les vuelvo a decir, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Por qué ante vuestros ojos? Porque le podéis ver en su segunda venida en medio vuestro, manifestado en carne humana, en la carne humana del séptimo mensajero, porque el primer cuerpo era para redimir, pero ahora usa el cuerpo del séptimo mensajero para reclamar y para traerle el mundo a juicio y para casarse con su novia gentil. ¿Ve usted? Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ustedes allá en Tucson, en California, en New York y demás lugares a través de esta línea telefónica, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero son venidas y su novia se ha aparejado. ¿Ve usted? Hoy se ha cumplido, así es que gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero, ¿qué ha pasado? Han venido. Han llegado las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos. Y la novia se ha aparejado, se ha preparado. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces ocurren las bodas del Cordero, el cual ha venido no como Cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David. Ahora, viendo que todas estas cosas están cumplidas y viendo que ha acontecido algo en medio nuestro, lo cual la humanidad no se ha dado cuenta, pero que quien único se tiene que dar cuenta de estas cosas, ¿quién es? La esposa. El resto no tiene ni que darse cuenta de eso. Es la esposa porque con ella es que el Señor se ha casado. Ahora en el mensaje titulado Probando su Palabra, página 52, mire cómo el profeta dice aquí. Dice, podríamos comenzar un poquito antes. Ahora recuerden, página 51 y 52, ahora recuerden, ese no era Jesús hablando a Abraham allá, que discernió los pensamientos de la mente de Sara detrás de él. Ese no era Jesús. Él no había nacido todavía, pero fue un hombre en carne humana a quien Abraham llamó Elohim, el gran todopoderoso. Y Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, ahora vigile de cerca, en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Nunca más como una iglesia. La novia es llamada. En ese día que el Hijo del Hombre será revelado. ¿Qué? Unir la iglesia a la cabeza. Unir el casamiento de la novia. El llamado del novio vendrá justo a través de esto. Cuando el Hijo del Hombre descenderá y vendrá en carne humana para unir a los dos juntos. ¿Para unirlo cómo? En matrimonio. ¿Y cómo descendería el Hijo del Hombre? En carne humana. En el séptimo mensajero. La iglesia tiene que ser la palabra. Él es la palabra. Y los dos se fusionan juntos. O sea, los dos se unen. Y para hacer esto, tomará la manifestación de la revelación del Hijo del Hombre.
para que se unan, para que se casen. ¿Cómo será ese casamiento? ¿Cómo será tomado ese casamiento? A través de la manifestación del Hijo del Hombre en carne humana. Ahí, al manifestarse en carne humana, entonces aparecerá y se casará con la novia. No un hombre del sistema eclesiástico. ¿Ve lo que quiero decir? ¿Ve? Es el Hijo del Hombre. Jesucristo descenderá en carne humana entre nosotros y hará su palabra tan real que ésta unirá la iglesia y él como uno, la esposa. Y entonces ella se irá al hogar a la cena nupcial. Amén. Ella está unida ya. Nosotros vamos a la cena nupcial, no a las bodas. No a las bodas, es a la cena nupcial a lo que vamos en el rapto. Las bodas son aquí y han sido llevadas a cabo. Nosotros vamos a la cena nupcial, no a las bodas. Sienta su carne, padezca entre la carne de hombres poderosos, porque la boda del Cordero, la palabra se une aquí con la persona y ambos vienen a ser uno. ¿Y qué hace entonces? Manifiesta al Hijo del Hombre otra vez. No los teólogos eclesiásticos, el Hijo del Hombre. La palabra y la iglesia vienen a ser uno. Todo lo que el Hijo del Hombre hizo, él era la palabra. La iglesia hace la misma cosa. Ahí lo tienen. No sigo leyendo porque si sigo leyendo todo esto, nos vamos a quedar en esto. Hemos visto que las bodas del Cordero, las bodas de Cristo con su novia, han sido efectuadas. Luego en el rapto nos vamos a la cena allá en la mansión celestial. Pero también estamos teniendo una cena aquí. Estamos cenando la palabra. Estamos comiendo la palabra, porque Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Estamos de boda y estamos cenando palabra, comiendo palabra. Estamos en una cena también, pero en el rapto nos vamos a la cena con todos los escogidos de las edades pasadas, en donde habrá una cena literal también. Y habrá una cena espiritual, una fiesta espiritual gloriosa que durará 3 años y medio. Ahora, viendo que esto es más glorioso de lo que nosotros nos podíamos imaginar, entonces tenemos que ver cuáles fueron los requisitos para podernos casar. Para podernos casar con Cristo, la palabra hecha carne en este tiempo, tuvimos que decirle amén. Tuvimos que aceptarlo como la palabra encarnada, como Cristo en medio nuestro, como el esposo, como el novio de la novia gentil. Y cuando lo hemos aceptado y le hemos recibido como el esposo y hemos aceptado su nombre como el nombre del novio, como el nombre del esposo, entonces ahora, ¿qué ha pasado? La novia, como novia, se llamaba Señorita Jesús. Pero ahora, cuando se ha casado, ahora no se llama Señorita Jesús, porque ese fue el nombre de novia, el nombre de señorita, a través de las edades de la iglesia. Pero cuando llegó el tiempo de las bodas, entonces el novio apareció con el nombre de esposo, con el nombre de rey, con el nombre de Dios, del Dios eterno, con el nombre eterno de Dios, con el nombre que Él se manifestará, con el nombre que Él reinará por la eternidad. Entonces ahora aparece con el nombre para casarse. Aparece con el nombre de esposo. Y cuando la novia lo acepta como esposo, ella se convierte en la esposa. Y entonces tiene un cambio ¿de qué? De nombre ella también. Él tuvo un cambio de nombre y ella también tiene un cambio de nombre. El Señor dijo que tenía un nombre nuevo, ese es el nombre de esposo. El nombre nuevo, nombre de rey, nombre eterno de Dios.
Y entonces la novia también tendría un cambio de nombre, de señorita Jesús a señora, ya usted sabe el resto. El mismo nombre con que aparece el esposo. Por eso es que el profeta aquí, en este mensaje, se lo voy a leer aquí y usted va a ver cuál es el nombre de esposa. Veamos aquí, porque esto es algo muy glorioso, muy hermoso. Dice el profeta en la página 12 dice, ella tenía que venir primero por medio de una ceremonia matrimonial. Juan, si no lo hiciste, estás viviendo en adulterio. Y si estás bautizado en otra manera que no sea en el nombre de Jesucristo, es un bautismo adulterado, lo cual no está conforme a la Biblia. ¿Ve usted por qué nosotros no nos bautizamos en el nombre nuevo del Señor? Porque el nombre nuevo del Señor no es para bautizarse, es el nombre de novio. Pero para matrimonio es el nombre de esposo. Ahora sigue diciendo el profeta, pues lo que hagas en palabra o en hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Después de eso, lo que hagas. Pero primero tienes que venir en su nombre. Esta noche hay muchas mujeres buenas en este edificio, mujeres buenas y leales. Pero hay una señora William Branham. Ella es la que va conmigo a casa. Ella es la única que es mi esposa. En el mundo hay gente buena, iglesias buenas. Pero hay una señora, Jesucristo, y por esa es que Él viene. Ahí es donde se halla su nombre. Ahí es donde está su adoración, en ella. Y únicamente en ella. ¿Lo ve usted? Entonces, vemos que hay una señora, William Branham. William Marion Branham. Esa es la esposa de William Marion Branham. Entonces, ya usted puede ver, el profeta dice que el matrimonio en lo natural tipifica el matrimonio en lo espiritual. Entonces, la esposa literal del hermano Branham tipificaba a la esposa espiritual del que estaba dentro del hermano Branham. Bendito el Señor para siempre. Entonces, como se llama el que estaba dentro de él, así se llama la esposa de él. Ahora veamos que luego de un casamiento, lo próximo es una vida amorosa, una luna de miel amorosa donde es llevado a cabo una vida conyugal para procrear hijos. Vea usted eso. La mujer que no quiera tener hijos nunca se debe de casar. Porque si lo hace, si se casa y no quiere tener hijos, eso no es una esposa. Yo se lo voy a leer ya mismo donde el profeta habla de eso. Quiero seguir adelante. Quiero conseguírselo por aquí en algún sitio, porque es algo muy importante para todos nosotros. Esto se encuentra en Divorcio y Casamiento. Divorcio y Casamiento, página 42 y 43. Dice el profeta, así es hoy con una de ellas. Ellas vayan para tomar esa palabra, hablando de las iglesias. Ellas rehúsan a Cristo. Y cualquier mujer que rehúsa a un hombre, su esposo, para tener hijos, no tiene derecho de ser su esposa. Amén. ¿Lo vio? Ahora esto en lo literal es así, y en lo espiritual, que es más grande, es así también.
Ahora vamos a ir a lo espiritual. Dice, hablando acerca de David y Abigail, dice, Abigail, que era de un hombre al cual llamaban un tonto, él tenía una buena esposa y él murió. Y Abigail se casó con David, con el rey David. Él era un rey, no un sacerdote. ¿Ven? Así que él se casó. Pero un sacerdote no podía hacer eso, porque él no tocaría u obtendría a una mujer por su esposa, habiendo ya sido esposa de otro hombre. Un sacerdote, un ministro, no puede casarse con una viuda, por causa de que un ministro representa, tipifica a Cristo. Así que eso muestra la virginidad de la iglesia del Señor Jesucristo. La novia tendrá que ser palabra inadulterada, sin faltar una palabra por ningún sitio. Ciertamente, ¿se pueden ustedes imaginar a una novia correcta con un seno fuera o otra cosa u otra incorrección? Pues ustedes saben, esa no va a ser la novia de Cristo. Ella es perfecta. Ella es toda la palabra. No una palabra fallando en algún lado. No. Noten, él puede repudiar, pero ella no puede repudiarlo a él. Él lo hizo y lo probó en los días de Lutero, Wesley y en Pentecostés o Pentecostales. Cuando ellos, ahora vean, los luteranos, los wesleyanos, los pentecostales, todas estas edades y estos grupos, estas iglesias, son tipificadas con mujeres. Y en lo espiritual tenían que tener relación marital, espiritualmente hablando, tenían que tener relación marital con Cristo para que Cristo le engendrase por la palabra, le engendrase hijos y tuvieran hijos de Dios para ese tiempo. Naciesen hijos de Dios en ese tiempo. Pero dice que ellos, los luteranos, los wesleyanos y los pentecostales, rehusaron tener relación espiritual con Cristo la palabra, para que Cristo la palabra le engendrase hijos verdaderos de Dios. Dice, cuando ellos rehusaron convertirse en la parte adicional de él, al tener el negocio sexual espiritual para preñarse con parte adicional de la palabra, ¿entienden ustedes? Ella rehusó, la iglesia luterana rehusó que Cristo tuviera más deseo con ella. Lutero lo rehusó. Y déjenme decirle esto, van a llamarme algún día de todos modos. Así es hoy con cada una de ellas. Vayan en tomar esa palabra. Ellas rehusan a Cristo. Y cualquier mujer que rehúsa a un hombre para tener hijos, no tiene derecho de ser su esposa. Amén. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia cuando el rey se casó con Estel? Fue porque la reina rehusó. Él entonces se consiguió otra. Y ¿qué ocurrió cuando ella rehusó salir con el rey y obedecerle? La misma cosa es con una mujer que rehúsa a su esposo. Y así es con la iglesia que rehúsa y así es con la iglesia que rehúsa ser preñada en la edad en la cual ahora estamos viviendo para parir hijos de esta edad. La iglesia que rehúsa ser preñada en esta edad, ser preñada por Cristo la palabra, para parir hijos de Dios en esta edad, no para tener hijos luteranos o wesleyanos o pentecostales, sino para tener hijos palabra, para tener hijos 100% palabra, para tener hijos no con el nombre wesleyano que se deriva del mensajero Wesley. Capten esto que les voy a decir ahora. No para llevar el nombre de Wesley,
No para llevarle el nombre de Lutero o el nombre de pentecostales, sino que rehúsan para parir hijos a Dios que lleven el nombre de Dios manifestado en carne en este tiempo. No el nombre de Wesley o de Lutero o de pentecostales, sino el nombre del novio, el nombre del esposo. Y las que rehúsan, ¿qué les pasa? Son echadas a un lado, son quitadas de medio y no son entonces la esposa del Señor. Rehúsan entonces que parir hijos, quieren tener hijos metodistas o luteranos o bautistas o tener hijos pentecostales, ser pentecostales, pero no quieren ser ¿qué? No quieren ser del nombre de Dios encarnado hoy. No quieren ser branhamitas, quieren ser pentecostales o quieren ser wesleyanos. Les gusta más el nombre del mensajero para la edad wesleyana que el nombre de Dios para la edad de la piedra angular. Sigue diciendo el profeta, no somos luteranos, no somos wesleyanos, tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios para parir un hijo en esta edad, el hijo simiente. Amén. Espero que entiendan. Ustedes han entendido. Entonces, esta novia, esta esposa de este tiempo, tiene que ser preñada con la palabra de esta edad para parir el hijo prometido de Dios para esta edad, el hijo simiente. El hijo que será realmente y plenamente adoptado. No podríamos estar preñados, no. Así que, ¿qué hizo él? La repudió en divorcio. En la edad, los luteranos fueron repudiados en divorcio. Ya Dios no tiene nada que ver con ellos. Por eso es que ahora encontramos que pare tantos hijos, pero todos los que pare son ¿qué? Luteranos. Hijos luteranos. Entonces, la edad wesleyana y los wesleyanos que paren, metodistas, más wesleyanos. Pero los wesleyanos no paren branhamitas, ni tampoco los luteranos. Y los pentecostales tienen más hijos, están dando a luz, teniendo hijos. Pero sus hijos son ¿qué? Pentecostales. Entonces todos esos hijos que le nacen a esas mujeres, iglesias, mujeres tipifica iglesias, estas iglesias, estas edades, la edad luterana, wesleyana y pentecostal, todos esos hijos que le nacen son engendrados por una simiente pervertida. Son engendrados por palabra pervertida que el diablo les pervirtió y entonces les engendran esos hijos y entonces paren hijos denominacionales. Así es que la iglesia, la mujer luterana pare luterano, hijos con el nombre luterano. La wesleyana pare wesleyano. Y la pentecostal, la mujer pentecostal, la edad pentecostal que pare, hijos pentecostales. Por eso, cuando tienen que hablar acerca de la edad en que ellos están, hablan de que están en la séptima edad. ¿Por qué? Porque son hijos de la edad pentecostal, lo cual actualmente han sido engendrados por palabra pervertida, que se le ha añadido un poquito en algún lado o se le ha quitado en otro lado. Entonces son hijos ¿qué? Hijos bastardos.
no son hijos de Dios para el rapto, no son la simiente genuina de Dios, sino que son hijos bastardos para la gran tribulación. Lo único que pueden producir son vírgenes fatuas. La edad luterana, wesleyana y pentecostal, el que se coloque en alguna de esas edades, los hijos que tienen sus iglesias son vírgenes fatuas. La única que produce hijos de Dios, simiente genuina de Dios, la única que produce simiente palabra, es la esposa de Cristo que se ha casado con él, la cual es, ¿cuál? La edad pentecostal, no, la edad de la novia, la edad de la esposa, la edad de la palabra, que es la piedra angular. Ella es la piedra angular de todas las edades. Como grupo, como edad, ella no es la séptima edad, sino la edad octava que viene. Edad octava viene a ser, ¿qué? Piedra angular. Octava, que el 8 es eternidad, la edad eterna. Entonces, edad eterna de la palabra eterna, de la palabra simiente, produce ¿qué? Hijos genuinos de Dios, escogidos genuinos de Dios, simiente palabra, los cuales tendrán la plenitud de Dios, los cuales al nacer serán la plenitud de Dios manifestada en carne humana, los cuales serán los que se irán en el rapto. Nadie más podrá irse en el rapto sino ese grupo que pertenece a la piedra angular. Ahora recuerden que como grupo estamos casados de la esposa, pero esa esposa, que como grupo somos todos nosotros, esa iglesia verdadera, esa esposa verdadera, está encinta, está preñada de la palabra que se ha manifestado en carne humana hoy. Y quedó encinta ¿con qué? Con la simiente de Dios. ¿Y la simiente de Dios es qué? La palabra original. La palabra verdadera es la simiente original. Dios es la palabra. Cristo es la palabra. Él es la simiente. Entonces esa simiente, cuando ha entrado a nosotros, hemos recibido. Mire, antes venían simientes pervertidas, entraban y salían. Oíamos palabras pervertidas de esto, de lo otro y de lo otro. Oíamos, pero nada se quedaba ahí. Nada se quedaba en medio nuestro. ¿Por qué? Porque no era la simiente genuina, y como al ser la esposa, pues la esposa, lo único que puede recibir es la simiente genuina, pues oíamos, pero eso que oíamos era palabra pervertida, simiente pervertida. Era la palabra de Dios, pero mal interpretada, y eso es simiente pervertida. Entonces, la oíamos, entraba y salía. No se quedaba en medio nuestro. No se agarraba de nosotros, y nosotros no nos agarrábamos de eso. Pero cuando la simiente genuina fue oída, la oímos. La verdad de la palabra de Dios la oímos. Y hemos visto a Dios manifestado en carne humana, Dios hecho hombre en medio nuestro, con su nombre eterno, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David. Y todas estas cosas que hemos visto, eso sí es simiente genuina, es así, es la simiente de Dios, que es la palabra, la cual se hizo carne. Y cuando oímos eso, entonces entró a la matriz de la novia. Eso entró entre nosotros, y cuando entró no lo dejamos salir. La matriz se cerró, y eso se quedó en medio nuestro, y no hay quien lo saque de en medio nuestro. No hay quien saque esa simiente en medio nuestro, porque la simiente original es la palabra, es Cristo. Y Él se ha hecho carne en este tiempo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Entonces ahí, cuando esa esposa ha recibido esa simiente,
al tener relación espiritual, marital, con la esposa, entonces ha tenido deleites espirituales el Señor. Estamos embarazados con la simiente. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, está sucediendo algo, lo cual le voy a leer aquí. Eso está en la página 90 del mensaje titulado Tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad. Mire lo que está pasando espiritualmente dentro de la esposa, en el vientre de la esposa, allá dentro, en la matriz. Hablando espiritualmente en medio nuestro, allá en lo más profundo, lo que está pasando. Dice el profeta: y si usted fue ordenado desde el principio de la tierra a esa palabra, toda palabra vendrá sobre el tope de la palabra. Como una célula humana no tendrá una célula, como una célula humana no tendrá una célula humana, y la próxima una célula de perro, y la próxima una célula de gato, serán células humanas. Tiene que tener una célula en primer lugar para comenzar. ¿Es eso correcto? Bueno, si es la célula de la palabra para comenzar, las demás células de la palabra están ordenadas para hacerlo un cuerpo completo. Cuando en el matrimonio, a través de las vías de las relaciones maritales, la esposa queda embarazada, fue una célula humana la cual llegó, ese germen de vida llegó allá a la matriz, y entonces quedó embarazada la mujer, se unió ahí, y entonces esa célula humana, que es la célula de vida, que es la célula de sangre, entonces sobre esa célula, entonces esa célula se multiplica a 2 células, y esas 2 células vuelven y se multiplican a 4, y esas 4 células se multiplican a 8, y así sigue multiplicándose hasta que se forma el cuerpo del niño. Y cuando ya está formado y llega a el tiempo en que debe de nacer, entonces nace el niño, y cuando nace, ¿qué aparece? Un ser humano sobre la tierra. Así es también en lo espiritual. Actualmente la novia, que no es ya novia sino esposa, porque está casada y ya ha tenido relaciones maritales espiritualmente con Cristo y está embarazada, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Lo que está sucediendo es que se está multiplicando célula sobre célula, palabra sobre palabra, y por eso es que lo que está apareciendo en medio de los escogidos es palabra sobre palabra y palabra sobre palabra, hasta que ese cuerpo espiritual esté formado completamente dentro de nosotros. Y cuando esté formado totalmente, entonces llega el momento de nacer. Ahora recuerde que en el vientre de la madre no puede ser una célula humana y después unirse a esa célula humana cuando se multiplica, aparecer una célula de perro y después una célula de gato. No puede aparecer una célula animal ahí. Tampoco en esta multiplicación de células donde se va formando el cuerpo que va a nacer. No puede aparecer lo que apareció: célula de Dios, simiente de Dios, palabra de Dios, y después sobre esa palabra de Dios aparecer célula denominacional. Dogma denominacional no puede ser unido ahí. Eso no cabe ahí. Eso no cabe ahí. Eso cabe allá en la Odisea.
Y eso es lo que obtienen. Pero en la esposa lo que fue engendrado fue la palabra. Y se va multiplicando palabra sobre palabra, palabra sobre palabra. Y vemos que cuando fue engendrado era solamente una célula palabra. Pero ya actualmente encontramos que ha sido multiplicada y hay muchas células palabra, mucha palabra de Dios en medio nuestro. Y eso sigue multiplicándose y multiplicándose para dar a luz el hijo simiente, el grupo escogido de esta edad, que nacerá. ¿Nacerá qué? Nacerá como hijo de Dios perfecto, manifestado Dios en carne humana en cada uno de ustedes. Eso es lo que va a aparecer, eso es lo que van a hacer. Lo que van a hacer es un hijo de Dios y una hija de Dios a la estatura de un varón perfecto. Dios nuevamente en carne humana, porque usted y Dios son la misma cosa. Por lo tanto, viendo que estas cosas espiritualmente hablando son de esa manera, eso nos llena de regocijo, nos llena de alegría, porque estamos viendo que está viniendo célula sobre célula. Se está multiplicando palabra sobre palabra y cada día hay en medio de la esposa más palabras. Y cada día, entonces vemos que la esposa está más llena. ¿Más llena de qué? De palabra. Ya tiene bastante tiempito, ya tiene una buena barriga. Ya pronto van a ser ese hijo perfecto. Ya pronto van a ser en usted esa estatura perfecta de un varón perfecto. Pero ya tiene muchos meses, ya se mueve. Pero todavía le falta nacer para que el espíritu entonces entre. Todavía le falta llegar al tiempo completo de nacimiento. Pero ya se mueve, ya hace movimientos. Y si lo dejásemos haría muchas cosas. Pero se le está dando el chequeo médico que se le da a las madres que están encintas. Se le está dando el chequeo médico por la palabra cada vez para que se mantenga en su posición correcta y dándole las vitaminas. Usted sabe que a las mamás se le da ciertas vitaminas porque el bebé necesita ciertas vitaminas. Eso es lo que se le da desde aquí, desde el púlpito. Eso es lo que se le da, las vitaminas que usted necesita, que ese bebé necesita para que eche huesos fuertes y eche toda la piel que necesita, eche un buen el pelo y eche todo lo que necesita para que cuando llegue el momento de nacer esté completito, esté perfecto, haya llegado a la estatura perfecta y entonces el espíritu entre en él en toda su plenitud y salga gritando. ¿Y qué es lo que va a salir gritando? La palabra. Mientras tanto está dentro del vientre de la madre, está dentro del vientre, está dentro de aquí, está dentro de la iglesia verdadera. Pero algún día saldremos de aquí de medio y el mundo va a ver a ese hijo de Dios escogido, ese grupo de verdaderos creyentes que han de llegar a la total perfección. Él prosiguió revelándole su palabra al cuerpo y vindicándola y diciéndole por sí mismo. Sus hijos empiezan a parecerse más a él. Sus hijos empiezan a parecerse más a él, porque está plenamente madurando, o ellos se convierten en hijos de la palabra, no hijos de la iglesia, hijos de la palabra. Y la novia será una amorosa damita de la palabra inadulterada, no tocada por la organización. Y nosotros tenemos que cuidar de las edades, la cual es el grupo que ha subido de la Odisea y ha pasado arriba a la piedra angular,
ese grupito es la hija de Dios, que está embarazada de Dios, con la simiente de Dios, que es la palabra, y pronto tendrá un hijo. Ese grupito de escogidos, llenos de la plenitud de Dios, que nacerá un día de esto a toda la perfección de Dios. Así es que estamos viendo que la Odisea fue repudiada. Todos los que se quedan en la séptima edad fueron repudiados. Ya no van a producir hijos de Dios para el rapto. ¿Por eso? Cualquier grupo que se quede en la edad séptima de la Odisea, de ahí no se va ninguno en el rapto. Los que se van en el rapto son los que están arriba en la piedra angular, los que reconocen su posición allá arriba y no en la edad de la Odisea, porque la Odisea está ciega, pobre, miserable, ciega y desnuda y no lo sabe, está loca. Espiritualmente hablando, está loca espiritual, porque no lo sabe su condición, no sabe que el esposo ha venido, no sabe que las bodas se han sido hechas, no sabe que ya la edad de la Odisea terminó y ella todavía está metida en la Odisea. ¿Qué puede producir? Hijos. ¿De qué? Hijos denominacionales, vírgenes fatuas, que salen a buscar aceite para el rapto, para las bodas, y cuando llegan, ya es demasiado tarde. Cuando se den cuenta, yo quiero irme de rapto, ya es demasiado tarde. Ya los que se van en el rapto, ya están listos, entraron a las bodas, ya están en toda su plenitud, y ya lo que falta es poco. El rugir de dientes será en la gran tribulación. Ahí es el lugar que les corresponde a ustedes por haberse quedado en la edad de la Odisea y haber repudiado a Cristo y no haber querido tener relaciones con Cristo para dar la luz. Hijos de la palabra, hijos de esta edad en que estamos, que es la edad de la palabra y no la edad de la Odisea. Así es que viendo que estamos en este tiempo, ¿qué podemos hacer? Lo único que una mujer que está encinta, que está embarazada, lo único que una mujer puede hacer, que es estar al día con lo que el doctor que le corresponde cuidar a esa dama y a ese bebé, estar al día con las recomendaciones, con lo que él le ordene que haga, y tomarse todas las medicinas, todas las vitaminas que el doctor le dé para que se tome. Ella no puede tomarse lo que ella le da la gana. El doctor sabe lo que necesita. El doctor Pedro, el profeta hablando acerca del doctor Pedro, dijo, el doctor Pedro dio la receta eterna, tal y tal y tal cosa. ¿Sabe usted que los doctores en este tiempo, el doctor de los doctores es el Señor? Pero Él, para darle la medicina a usted, ¿qué hace? Tiene que a través de alguien darle la medicina. Eso lo hace el Señor a través del predicador, desde el púlpito. Lo que Él nos está dando, su palabra que Él nos está dando, esas son las vitaminas que nosotros necesitamos para que siga célula sobre célula creciendo y ese bebé críe huesos fuertes y ese bebé siga creciendo y creciendo hasta que llegue a el tiempo de nacer. ¿Ve usted lo que realmente nosotros necesitamos en este tiempo? Necesitamos tener, no perdernos las citas. Ustedes, las hermanas que han tenido las citas cuando están en cinta, saben de lo que les estoy hablando. Esas citas que le dan para ir cada cierto tiempo donde el doctor para chequear su salud, chequear cómo está el bebé y todas estas cosas y darle las vitaminas, esas citas no se deben de perder, ni tampoco se deben de atrasar. Ahora, el doctor es el que sabe cómo está el bebé y por qué siente
la mamá por qué siente ciertos dolores y ciertas cosas, y por qué el bebé hace ciertos movimientos. Y aún el doctor sabe cuánto tiempo tiene el bebé y cuánto le falta. Así es que el doctor sí sabe cuánto tiempo le falta y qué necesita el bebé y por qué el bebé se está moviendo en la forma que se está moviendo en este tiempo, espiritualmente hablando, y por qué la mamá está sintiendo los dolores que siente en cierta forma y todas estas cosas. Y por qué va creciendo espiritualmente la barriga. Tiene tanta palabra dentro que ya quiere dar la luz el bebé. Ya quiere dar la luz a esa palabra que tiene dentro, la quiere dar la luz mundialmente, para que el mundo entero la conozca. Pero todavía no ha llegado el tiempo, por eso tiene que permanecer ahí. Ese bebé que está ahí dentro, esa palabra que está ahí dentro, esa simiente tiene que quedarse todavía entre nosotros. Ahí. Porque somos la esposa. Y ahí en medio de nuestro vientre, en medio nuestro, se tiene que quedar todavía y no puede salir para el mundo. Pero cuando nazca, entonces el mundo entero sabrá que nació ese bebé. Bueno, no pierda la cita. Usted tiene 2 citas semanales con el doctor de los doctores, el Señor, quien le chequea a usted con los instrumentos de su palabra, le chequea y usted sabe cómo está. Y usted sabe por qué le pasó esto y por qué pasó esto y por qué siente esto. Por la palabra seguida usted oye lo que el doctor, el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Ah, esto es esto. Y por eso es esto y por eso es esto otro. Y luego les recomienda, debe de actuar así, hacer así, así, así. Y estas vitaminas, esto que te doy, tómatelo. Esto es para que te lo tomes. Esta palabra, que hagas esto y esto y esto, dice la palabra que debe hacer eso, es la receta. Guárdala al pie de la letra, cúmplela al pie de la letra porque es para su beneficio espiritual, porque hay un bebé ahí dentro que tiene que nacer y tiene que nacer saludable. Si no, se puede morir el bebé y no va a nacer. No nacerá entonces Cristo en usted en toda su plenitud a la estatura de un hombre perfecto. Y usted después verá a los demás. Llegó a la estatura de un hombre perfecto. ¡Qué maravilloso! Bueno, ¿y con usted qué pasó? Bueno, aborté espiritualmente. Un aborto espiritual es más malo que un nacimiento. Así es que estemos pendientes siempre con las prescripciones del doctor, del Espíritu Santo, que nos las ha dado a través de su mensajero en este tiempo, para que nadie vaya a abortarle espiritualmente. Si llega a abortarle espiritualmente, coge para la Odisea, y entonces allá, pues, entonces le van a engendrar un hijo denominacional, va a la gran tribulación. Pero el vientre, la matriz de la Virgen prudente, de la esposa de Cristo, se cerró y el Señor tiene mucho cuidado de ella. Está pendiente a ella para que nada mal le pase. Por eso es que el Señor nos habla de la manera que nos habla, nos dirige de la manera que nos dirige, porque a Él tiene dentro de usted y dentro de su esposa algo muy importante, que es el Hijo de Dios, que va a nacer, un Hijo de Dios va a nacer, y Él está cuidando ese hijo que está ahí. Así como protegió a María, así está protegiendo a este grupo de escogidos. Puede venir cualquier molestoso de eso a tratar de que aborte. El Señor tiene cuidado de eso. Hemos visto y hemos oído muchos que han deseado que la novia, que la esposa aborte ese hijo que tiene ahí, que aborte esa palabra y la saque fuera y la eche a un lado, y que entonces reciba otra simiente, la simiente anticristo, antipalabra. Pero ella ha dicho, no, el que tengo ahí es obra del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. No quiero ningún hijo del anticristo. Así es que no hay quien haga abortar a esta esposa de Cristo. Ella está casada, encinta, y ya el niño está grande, ya está por nacer.
está colocándose en posición para nacer. Ya está en lo último, está colocándose en posición para nacer y por eso es que están viniendo dolores, ¿verdad? Sentimos dolores por aquí, dolores por acá, dolores materiales, dolores que nos llegan hasta acá adentro. Todo esos sufrimientos y esas cosas que nos pasan, esos dolores, recuerde que el niño está por nacer. Es una señal muy buena. Ya pronto cuando nazca, se acabaron los dolores. Vamos a estar tan contentos que no nos importará nada en esta tierra. Así es que tenemos que estar en la posición correcta porque ya pronto está por nacer el niño. Si el diablo lograra hacer que abortásemos, pero Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Por eso es que somos cuidadosos y somos duros también. Y cuando se quiere colar algo que no es palabra, entonces le aplicamos la palabra para que entonces no se cuele ninguna simiente antipalabra en la novia, en la esposa. Por eso algunas veces cualquier hermano de ustedes puede oír algún predicador de los que son de la novia, de los que están en esta nueva dispensación, y puede oírlo predicar y oír que da duro a ciertas cosas y que se lleva por el frente a cualquiera. Dale gracias al Señor que eso es una bendición, porque eso evita que se cuele cualquier cosa anticristo en medio de nosotros. Ahora, cuando usted me oye, amigo, hermano Adalberto, que prediquemos algo que parezca que se lo estamos tirando encima a tal o cual predicador, no piensen eso. Lo que estamos es destruyendo toda palabra anticristo que se quiera meter en medio de la esposa. Contra ningún predicador tenemos nada. Les amamos a todos, son nuestros hermanos, pero con lo que sí tenemos es contra todo aquello que sea antipalabra, anticristo. No queremos saber de eso, y si se trata de meterle en medio nuestro, le hacemos frente con la palabra de Dios, y lo hacemos claro, lo declaramos, eso es antipalabra, anticristo, así es que no lo queremos en medio nuestro. Ustedes pues, yo creo que esto está claro entre nosotros. Cuando usted oiga al hermano Alberto, no piense que él está enojado conmigo. Si lo hago yo y me llevo por el medio toda enseñanza equivocada que alguno de ellos esté dando, no piense que es que yo tengo algo en contra de ellos. No, nos amamos y nos cuidamos el uno al otro, y la manera de cuidarnos el uno al otro es, cuando vemos que se nos pega un zancudo por aquí, darle para que se vaya, o matarlo, matárselo encima, pero que no le vaya a chupar la sangre. Entonces así en lo espiritual, cuando vemos que a alguno de nosotros se nos pega algo que no es correcto, que es antipalabra, el otro está llamado a atacarle eso y a darle para que se vaya de nosotros. Así es que nunca piense que estamos peleando el uno con el otro, sino defendiéndonos el uno con el otro. Si lo vemos siempre de esa manera, cuando podamos ver algo que venga duro de parte de alguno de nosotros, entonces pues, quizás cualquiera de la Odisea dice, pero mira, se están tirando el uno al otro. Pero usted que conoce el plan de Dios dice, no, se están defendiendo el uno al otro. Y nos están defendiendo nosotros para que no se cuele en medio nuestro ninguna cosa incorrecta. Así es que somos guardas el uno del otro. Así es que estamos más que contentos en este tiempo por lo que Dios está haciendo.
¿Para qué estamos casados con Cristo, nuestro esposo? Para tener hijos. Para tener el hijo prometido. Para que nazca el hijo prometido, el pueblo que ha sido prometido, el grupo que ha sido prometido, que nacería a la estatura de un varón perfecto, el grupo escogido que llegará a la perfección en este tiempo y recibirá la plenitud de Dios. Para eso estamos casados con Cristo y estamos embarazados de Cristo, como la esposa de Cristo. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana. Yo creo que hemos hablado bastante, se nos pasó el tiempo un poco, pero es que esta cita tenía muchas cosas que era un examen bastante general el que el Señor nos dio en esta mañana y le tomó un poquito de tiempo. Bueno, a mí me tomó bastante tiempo para recibir las prescripciones también y para recibir todas estas cosas. Yo me vine a acostar a las 6 de la mañana esta mañana para levantarme a las 7. Y cuando me fui a levantar, me parece que las 7 menos cuarto. Así es que dormí de 3/4 de hora a 1 hora nada más. Pero estoy lo más contento, me siento bien. Y quizás tenga menos sueño que algunos de ustedes, ¿verdad? Me siento muy bien y ahora, al salir de aquí, después de haber dormido 3/4 de hora a 1 hora, al salir de aquí voy para Calle y regresaré por la noche. Y si no consigo una oportunidad para meterme en una cama ya en la casa del suegro y que pueda dormir algo, vendré de regreso sin dormir. Pero yo espero que tener un poquito de oportunidad y acomodarme si me da sueño para que no me vaya a dar mientras vengo guiando. Pero yo creo que le ha tomado a ustedes menos oír lo que han oído que a mí recibir lo que recibí para ustedes. Siempre al predicador le toma más tiempo. Siempre le toma más tiempo. Me tomó todo ese tiempo anoche, más lo que me haya tomado durante la semana, estar colocarme en la forma que debo colocarme y colocar mi corazón y mi mente en el Señor para que pueda Él hablarme y darme lo que Él quiere que ustedes escuchen. Así es que lo más sencillo lo hacen ustedes. Venir a la cita, oír lo que nuestro doctor celestial quiere que oigamos y luego tomarnos la medicina y hacer lo que Él nos dice por su palabra. Pero lo duro es recibir de parte del Señor lo que Él quiere hablarnos a nosotros. Y luego predicarlo. Usted está oyendo, pero aquí yo estoy parado, mientras usted estaba sentado, yo estoy parado aquí predicando y sudando. A lo mejor usted tiene frío allá, ¿verdad? Por el aire. Sin embargo, aquí pues hasta sudo algunas veces yo y mi garganta pues se afecta y se calienta un poco. Y hasta tengo algunas veces problemas con la garganta, pero yo espero que ustedes ni miren los problemas que yo tengo con la garganta, sino que miren la palabra, que es la que a ustedes les interesa. ¿Sabe que el profeta dice que la gente del tiempo de Moody decía, pero ese Moody que la gente le sigue y la gente salen llorando cuando él predica, pero y entonces los periodistas decían, pero ese hombre, ¿qué tiene de atractivo? Un hombre chiquitito, todo feo. Y después, hablando no sabe ni hablar. Y además de no saber, era zapatero. Un zapatero de esos pobres que no sabía ni hablar. Y además de no saber de hablar, tras que no sabe hablar, mientras habla se le sale un pitillo. Le sale un pitillo por la nariz. Imagínese un defecto que tenía al hablar. Bueno, al lado de él quizás yo no tenga tanto. El que yo tengo es que cada vez me afecta un poco la garganta y tengo que toserlo, cosas así. Pero eso es más pasajero. La voz pues casi no se me afecta
y ustedes me pueden escuchar bien. Bueno, Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde y nos ayude para que ese hijo que tiene que nacer esté listo ya dentro de poquitos días. Para que la plenitud de Dios que tiene que nacer y ser manifestada en usted dentro de poquitos días esté manifiesto en usted como usted y yo deseamos. Yo no sé con cuántos empezará, si empezará con 1, con 2, con 3, con 4. A mí me gustaría que empezara con toditos nosotros a la vez. Bendito el Señor para siempre. Vamos inmediatamente a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos en oración en esta mañana. Todos los que deseen levantar sus manos y adorar por un momentito, por unos segundos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hágalo con libertad en esta mañana. Oh Dios eterno, Dios todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Hijo de David, te adoramos y te glorificamos en esta mañana. Gloria, gloria a tu nombre para siempre, Señor, aleluya. Santo, santo tu nombre, oh Dios eterno. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Oh Rey de Reyes, León de la tribu de Judá, Hijo de David, bendito tu nombre para siempre. Te adoramos y te glorificamos en espíritu y en verdad. Oh Dios eterno, bendito tu nombre para siempre. Oh Dios santo, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos y te adoramos y te glorificamos en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por habernos dado a conocer que somos hijos tuyos. Tus atributos expresados en carne humana en este tiempo final. Gracias porque nos has dejado saber que somos tu esposa y que estamos embarazados. Sabemos que tu novia, tu esposa, está embarazada y sabemos que somos tu esposa, Señor. Oh Dios eterno, Dios santo, ayúdanos para caminar los pasos que debemos de caminar en esta tierra de la manera correcta, de modo que no haya ningún peligro de aborto. Padre, en tus manos estamos en esta mañana. Gracias porque nos has permitido escuchar sobre este tema en esta mañana. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, Dios eterno, tú has dicho a través de tu profeta que cuando ya el tiempo de dar a luz está cerca, los últimos meses que le faltan a la mujer cuando va a dar la luz, que esos últimos meses un espíritu enviado de parte de ti, el espíritu que se ha de meter en ese niño que ha de nacer, está rondando a la mamá. Y eso hace que la mamá se vuelva una mujer dulce, agradable, amable. Oh Señor, porque ese espíritu está esperando por ese cuerpo que va a nacer, porque ya el tiempo de nacer se ha aproximado. Oh Señor, que tu Espíritu Santo, el pilar de fuego, ronde nuestro alrededor y nos haga sentir tan dulces, tan amables y agradables,
que todo el mundo y todos nosotros nos demos cuenta que algo está pasando, que el niño prometido está por nacer, que ya estamos llegando a la estatura del hombre perfecto y que el Espíritu tuyo que se meterá en toda su plenitud en nosotros está rondándonos para meterse de un momento a otro en cada uno de nosotros. Oh Señor, déjanos sentir tu presencia, de modo que, Señor, haya un ambiente dulce, agradable en medio nuestro. Oh Señor, déjanos sentir tu Espíritu Santo rondándonos. Oh Señor, en tus manos estamos. Oh Señor, esa es la señal de que ya el niño está por venir. Esa es la primera señal, la dulzura y el amor que se manifiesta en medio nuestro. En tus manos estamos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Ahora, Dios eterno, Dios santo, sigue guiando nuestras vidas e inunda nuestras vidas, nuestros corazones de tu amor divino. Inúndanos de tu amor, Señor. Inunda nuestras vidas de tu amor. Y que todo lo que hagamos y la forma en que caminemos, hablemos, actuemos y te sirvamos a ti sea en esa atmósfera del amor divino. Padre, en tus manos estamos. Padre, ahora te pido vayas con cada uno de nosotros y que el estímulo traído por tu revelación sea tan real en nuestras vidas, que vayamos, Señor, estimulados, regocijados y llenos de esa atmósfera de tu amor divino. Padre, en tus manos estamos. Ve con nosotros y cuídanos también de todos los peligros del camino, tanto espirituales como físicos. Padre, te lo pido en tu nombre eterno y glorioso, en el nombre del Hijo de David, tu nombre eterno y glorioso, manifestado en carne humana hoy. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.